Desde que empecé a tener mayor contacto con la cultura hispana, desde acá de Brasil no tenemos así un montón de contacto, a no ser los que viven en la frontera, pero me di cuenta de que existe la cuestión de la hispanidad, de todo ese trabajo que hace, de que hubo una leyenda negra y todo eso, y que habla mucho acá en la internet, que yo no lo sabía. Y acá la chica parece que va a hablar un poco sobre eso, la gran mentira. Quiero escucharlo, estoy tratando de aprender un poco más sobre eso. Y cuando te metes a estudiar, te metes a investigar, te metes a leer, te das cuenta que muchas cosas, como tú las tenías formuladas en tu cabeza, ni siquiera son así. ¿Y de dónde viene esto? De que en Cuba nos cuentan la historia de la propia Cuba de una manera que realmente Es cubana entonces, mira, cómo cuentan la historia en Cuba. no es. ¿De dónde viene esto? De que muchas veces yo he hablado en un sinnúmero de videos cuando me voy a referir a los que vivimos en América como latinoamericanos, ¿ya? Y muchos de ustedes me dicen, Clarita, no son latinoamericanos, son hispanoamericanos. Sí, yo tengo esa costumbre de siempre pongo latinoamericano, a Brasil, a todos los países que hablan español, francés o portugués. En el caso sería Guyana y sería Quebec juntamente. Pero parece que está mal, parece que no son latinoamericanos, no sé, bien, bueno, seguimos. Y ahí me pongo yo a investigar, a buscar, y es que en España se celebra la hispanidad. Ahora me acordé, hay un comentario en uno de los videos que puse que la gente dice que el más cierto sería decir, se va a incluir Brasil, Iberoamérica sí, Iberoamérica, y para hablar del mundo hispano, que de habla hispana, Hispanoamérica, no Latinoamérica, algo así. Y luego me pongo a investigar aún más y digo, espérate. Es que a mí la historia de Cuba me la contaron mal, la historia de América me la contaron mal. ¿De dónde viene todo esto? Ah, es que no éramos colonia de España, no. Éramos una provincia de España, porque no éramos de España, éramos España. Y por esa línea va el Mira qué video del día. interesante, no éramos de España, éramos España. Interesante. Así se veía desde España entonces a, a sus territorios acá en América. De hoy. Así que si te interesa, quédate hasta el final. Mis padres en Cuba no conocen la historia de Cuba a profundidad. A la generación de mis padres le dieron otra historia. Le hablaban de historia contemporánea, historia moderna, que cuando Babilonia, que cuando los jardines colgantes de Babilonia, ese tipo de historia. Pero de verdad el meollo de la historia de Cuba, el que de la generación de mis padres lo conoce, es porque se ha dedicado por su propia voluntad a estudiarlo. Ahora ya mi generación, la generación de mi hermana, la generación contemporánea conmigo, le cuentan la historia de que en 1492 llega Cristóbal Colón con la Niña, la Pinta y la Santa María y con sus coterráneos a Cuba. Y entonces esas personas, esos españoles que llegaron, eran una banda de masacradores, borrachos, criminales, que llegaron allí a masacrar a los indígenas, a los aborígenes, que quedó una pequeña población de aborígenes y que luego ellos no les valió y acabaron también con esos pocos aborígenes que quedaban, ya. Algo así se cuenta en las escuelas acá en Brasil, pero con el pequeño detalle que, bueno, que no es tan terrible así. La historia, más que nada, se dice que llegaron los españoles, bueno, y se aliaron a los pueblos que eran dominados por el Imperio Azteca y juntamente con esos pueblos, bueno, se deshicieron de los aztecas, ganaron, conquistaron los aztecas, pero con la alianza de los pueblos que eran dominados por los aztecas, que había los imperios acá. Y bueno, sí, mataron un montón, pero un montón también siguió trabajando para ellos, o como esclavos, o en otras formas de trabajo, eh, bueno, como adaptaciones de la forma de trabajo que ya tenían de antes y todo eso, y algunos hasta logró a tener una mejor vida, todo eso, los pueblos originarios de acá, todo eso. Es más o menos así que se cuenta la historia de la conquista de América por España acá en Brasil. Que aquello fue una masacre, una matanza enorme, apoteósico lo que te cuentan. Que nos colonizaron, que nos impusieron su cultura, en fin. Si tú te pones a analizar y a mirarlo desde el punto de vista de que llegaron los españoles, no solamente a Cuba, sino también a otras partes de América, porque iban buscando las famosas Indias, y lógicamente no descubren América porque ya en América existía gente, estaban los aborígenes. Como yo comenté en un video anterior, estos aborígenes no tenían un nivel de desarrollo
al nivel, valga la redundancia, que había, por ejemplo, en Europa. Lógicamente llegan los españoles que en Europa tenían construcciones súper desarrolladas, que ya tenían barcos al estilo de la Pinta, la Niña y la Santa María, que tenían, ya practicaban su religión, tenían un idioma concebido, incluso las ropas, la comida, tenían un nivel de desarrollo extraordinario a el poco desarrollo que había en las Américas. Entonces, al existir este choque de culturas, obviamente cuando, como en las conquistas, ahora yo que estoy viendo la, la serie de los vikingos, que nada tiene que ver con esto así tan brutal como la serie de los vikingos, pero bueno, las conquistas. Bueno, había desarrollo acá también, pero era diferente, ¿no? Había cosas más avanzadas allá también, pero bueno, había algunos imperios acá, el Inca, el Azteca, que desarrolló algunas cosas, pero era otro tipo de civilización, quizá humanamente más desarrollada, tecnológicamente, sí. Pero entonces a nosotros nos los pintan con que aquello fue que llegaron, violaron a las mujeres, mataron los niños, acabaron con los hombres y realmente los españoles fueron a mezclarse. ¿Viste? Se mezclaron. Por eso nosotros somos un mestizaje, por eso tenemos tanto de... Bueno, con los portugueses acá en Brasil también hubo bastante mezcla. Los portugueses, muchos, bueno, se casaban con las indígenas, hubo violaciones. Acá por lo menos hubo también, no sé, en la conquista española, pero acá sí, se sabe que hubo violaciones, pero también hubo mezcla, hubo, bueno, indígenas que fueran alzados a líderes regionales, como la propia fundación de la ciudad de San Pablo, fundada por gente que llega allá, los jesuitas, juntamente con algunos portugueses y los indígenas del cacique de allá, todo queda como los principales de la ciudad y sus descendientes hasta hoy. de los españoles y como mismo hay también en otros países como Venezuela, como Colombia, o sea, El Salvador, no sé, en fin, nos legaron su idioma, que por eso nosotros hablamos español, nos legaron la religión católica, nos legaron la cultura y por eso en España se celebra el Día de la Hispanidad. Y me pongo a investigar y veo que se hacen desfiles, que realmente se celebra, que incluso personas de otras nacionalidades residentes en España, cubanos, venezolanos, colombianos, hondureños, en fin, se reúnen y presentan sus platos típicos y se vive esto como una hermandad y se vive de una forma bonita, ¿no? Más bien se celebra la hispanidad, ¿sabes? Como hermanos, como una gran nación. Mira, no tiene eso, no, no sé si tiene eso en Portugal, pero acá no tienen una celebración de la llegada de los portugueses. Incluso me pongo a investigar y existen palabras explícitas en el testamento de la reina Isabel la Católica que decía que todas las personas que existían en estos lugares de las Américas debían ser tratados como españoles, había que respetarles sus derechos. Yo les voy a estar dejando por aquí por la pantalla Mira, que no consientan ni den lugar a los indios, vecinos y moradores de las Indias reciban agravio alguno en sus personas ni bienes. Antes, al contrario, que sean bien y justamente tratados, y si han recibido algún agravio, que lo remedien. Qué bien, mira. Testamento de Isabel la Católica, noviembre de 1504. Qué interesante. las palabras exactas. Ahora que vi que estoy por arriba de lo que leí. Bueno, Es decir, que no, que llegaron y violaron y acabaron y mataron y destruyeron e implantaron. No. Si eres cubano, si eres venezolano, si eres colombiano, si eres hispanoamericano, ponte a estudiar. Que créeme que nos metieron en la cabeza unas ideas erróneas y nos metieron en la cabeza una historia que no es. No te no es así, pero no pasó. Mira, la pregunta es así. ¿Llegó a pasar algo de eso o, bueno, eran casos más aislados y no lo que pasó en su totalidad? ¿Cómo sería eso? ¿O no pasó nada, nada, nada de eso? Eso me gustaría de saber. Porque, bueno, bueno, acá yo digo que fue diferente. Acá hubo la mezcla, pero también hubo muchas muertes, matar a muchos y todo eso. Entonces, hay de los dos en Brasil. Por eso me gustaría saber si en el mundo hispano, en el territorio de España, en América, pasó eso también. O no pasó nada, no mataron a nadie y todo eso. O eran casos más aislados, o un poco de los dos. ¿Qué pasó? tergiversaron todo. De hecho, en cierta manera, te implantan como una especie de odio.
como una especie de tenerle mala voluntad a la España colonizadora. Nos colonizaron, fuimos colonia de España, y después tú llegas aquí a España, conoces a los españoles, conoces la bondad del corazón de los españoles, ves que te abren las puertas, ves que incluso a personas de Iberoamérica, el tema de los papeles es muchísimo menos complicado, por decirlo de cierta manera, te lo viabilizan, a pesar de la burocracia y bueno, las cosas que conocemos que son normales en todos los países del mundo, porque no te puedo decir, ay, no, en España no existe racismo, como en España existe racismo, hay racismo hasta en Cuba, ya. No es que tampoco, ay, no, que estás haciéndole la pelota, no, al pan pan, el vino vino, las cosas son como son. Pero cuando tú llegas aquí, sientes el aquello que yo sentí cuando llegué y te sientes como me siento yo aquí en España, que muchos de ustedes me decían en el último video en el que les hablé de esto. Es que Clarita, estás respondiendo a la memoria genética, has llegado a la madre patria y es verdad que te sientes así. Sientes a España como la madre patria o sientes a España como una hermana mayor y te sientes aquí en una cultura muy similar a la tuya, con tu mismo idioma, que te reciben, te abren las puertas, te sienten como uno más, un hermano, y si te mezclas, te mimetizas, sabes, te sientes acogido. Entonces te das cuenta que te lavaron el cerebro en tu país, que te lavaron el cerebro con aquellos libros de texto que no te contaban la historia como realmente era, y te vienes a dar cuenta, por ejemplo, en mi caso, a los 28 años, que toda la vida habías tenido una idea errónea porque te habían contado una historia que no era una historia, era una leyenda. Bueno, acá ella dijo anteriormente que hay un cierto odio que implementan los chicos en Hispanoamérica, pero bueno, cuando viví en Argentina no sentí tanto odio así hacia España. Bueno, en realidad no había odio de casi nada, casi nadie. Y en Paraguay, cuando estuve en Paraguay también, creo que en Paraguay hay más resentimiento hacia Brasil. Perdóname, hermano paraguayo, por todo lo que hizo Brasil en la guerra de Paraguay, que en realidad no había ninguna necesidad de haber hecho todo eso. Y bueno, pero hacia España nunca noté mucho odio de los hermanos de Hispanoamérica que conozco, de los peruanos, los colombianos, todo. En realidad nunca los escuché hablar mal de España, a no ser uno u otro que conocía a Argentina, pero la mayoría no habla mal. Y en relación a Brasil, a Portugal, bueno, la gente acá en Brasil quiere vivir en Portugal. Y bueno, y no piensa mucho eso sobre un resentimiento hacia Portugal. Todo, bueno, bueno, Portugal llegó, colonizó el territorio, todo eso, pero bueno, ya salió, lo sacamos, ahora somos independientes, hay una buena relación con Portugal, hay cosas que son facilitadas a los brasileños que van a Portugal o los portugueses que vienen a vivir en Brasil. Hacemos bromas con los portugueses, creo que ellos hacen con nosotros también, y listo. No hay un odio hacia los portugueses. Pero acá, como dice ella, parece que hay algunos países que hay más odio a los portugueses. Hay hasta un video que hice hablando de odio hacia España. Una otra chica habló que que fue enseñada a odiar a España, ¿no? Y bueno, quiero ver, bueno, voy a poner acá. Mira, ah, vamos a entrar al canal. Ah, ¿Dónde está el video? Ahí este video es bien interesante. Acá, mira esa. España. ¿Por qué los latinoamericanos odian a España? Encontré ese video de la chica. Mientras me tomo mi jugo verde, os voy a contar mi historia. La historia de una hispanoamericana que creció engañada, que creció confundida. ¿Y esto por qué? Cuando tenía 8 o 9 años, en mi país de origen, que es en Sudamérica, pues recuerdo cuando tenía alrededor de 8 o 9 años y estaba en la escuela y el profesor nos contaba aquella historia terrorífica con mucha masacre. Entonces ella fue enseñada a odiar a España. Al final del video voy a poner el para quien quiere ver. Pero no sabía que había tanto odio así de parte de algunos hacia España. Bueno, seguimos acá lo que dice. A causa de los británicos, ingleses, que vieron que los españoles estaban expandiéndose tanto, tenían un proyecto expansivo extraordinario, llegaron allá a América, llevaron la cultura, la religión, el idioma, se estaban expandiendo, aquello era un espectáculo toda España, porque nosotros éramos España.
Y los ingleses, no, porque imagínate, viene la envidia, viene el recelo, las cuestiones de mundanas, ¿no? Del ser humano, del hombre, complejo de inferioridad, y España se está expandiendo, mi amor. Y entonces se encargaron ellos de difundir esta leyenda, pintando a los españoles como colonizadores, pintando a los españoles como masacradores, pintándolos como algo que no, porque lógicamente hubo matanzas, hubo guerras, hubo muertes, porque era parte de la conquista, ¿sabes? Pero no esa historia que nos vendieron a nosotros. Que cuando te pones a analizar, Para. Hubo guerras, hubo conquista, hubo matanzas, pero no la historia de la conquista, que sería como un genocidio prácticamente. Esa sería la diferencia. Entonces, hubo guerras, bueno, conquista, la pelea, bueno, quien quiere el territorio, pero no un masacre deliberado porque no le gustaba el pueblo y entonces quería eliminarlo. Y eso no hubo, como hicieron, por ejemplo, los americanos en la conquista del oeste de Estados Unidos, donde mataban a todos los indígenas, todo eso. Eso no hubo en los territorios de España y América. Esa sería la diferencia. ¿Y sería eso la leyenda negra? es una historia tergiversada, incluso con fines políticos. Te das cuenta que todo en Cuba está politizado, incluso la propia historia, como te la cuentan, escrita en los libros de texto, con imágenes, ¿sabes? Para que los niños de pequeños ya vayan implantando eso en su cerebro. Y ver a España como, ay, nos colonizaron, nos masacraron, acabaron con nosotros. Y después, al cabo del tiempo, venimos nosotros, los cubanos, entramos aquí a España y te das cuenta que no era así. Aquí eres recibido, te abren las puertas, te desenvuelven el tema de que, bueno, toma, para que los papeles, ¿sabes? Y te das cuenta que no es aquello que nos infundaron a nosotros y que nos metieron en la cabeza. Interesante, me gustaría saber un poco más sobre eso. Entonces, la diferencia sería en que España no deliberadamente masacró a los indígenas acá, sino muchas veces mezcló. Pero sí, hubo conquista, hubo guerras, pero eso de que deliberadamente mató a los indígenas, no hubo. Eso sería la leyenda negra que dice que mató a todos porque no le gustaban los indígenas. Acá el canal a la señora voy a dejar en la descripción, ¿cómo se llama? Ah, Pelo Suelto y Carretera. Pensé que tenía el nombre de ella, pero bueno, tiene el nombre de canal. Y me gustaría ver acá los comentarios de la gente. Siempre me gusta mirar los comentarios. Vamos a ver acá qué dice. Ah, hace poco en Londres, comiendo en un restaurante con mi hija, vino el camarero, volvió, nos preguntó si éramos españolos. Le dijimos que sí y le preguntamos de dónde era, de Cartagena de Indias. Yo le dije, enhorabuena, porque ese matrimonio de la humanidad es precioso. Me respondió, pero es suya. Yo le dije, no, es suya. España constituyó los virreinatos para la administración. Todos tenían los mismos derechos y deberes. Solo el 5% de las ganancias llegaba a España. El resto se reinvertía en infraestructura de no solo América, Filipinas, Guinea, Sahara Occidental, islas de Polinesia y casi China, al margen de las posesiones europeas de Países Bajos, Holanda, Luxemburgo, Borgoña francesa, el reino de Nápoles y algo más. Era imposible hacerse cargo de todos. España tiene universidades desde el siglo XIII y España construyó. Inglaterra es la cargadora de indígenas, comparación de cuántos indígenas quedan en Estados Unidos y cuánto en Hispanoamérica. Eso es verdad. Mira, en Paraguay, las veces que fui allá, la mayoría de la gente habla español y también guaraní, y a veces mezcla los dos y es cuando no entiendo nada. Vamos a ver qué le contestaron. España en el siglo XIII no existía. Ah, porque puso 13 acá, es 18 que creo que quería decir. En todo caso, el reino de Castilla, que se apropió del toponimo España, que engloba actualmente España, Portugal, Gibraltar y si apuras más Andorra. España como país, Estado, empieza en el siglo XVIII con los derechos de nueva planta. Muy bien, muy bien. Y lo del Imperio Español con un rey no hablaba ni castellano, pues eso, el Imperio Español muy español y mucho español. Bueno, no era un rey Habsburgo de los germanos, algo así, a partir de Carlos, creo. España, después del ridículo en Trafalgar, fue un muerto viviente, como el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro y otros que quedaron obsoletos. Ya está muy
y está muy bien todo lo que comentas, pero hay muchas más variables. Si en Estados Unidos no hay indígenas es porque precisamente al independizarse rompieron todos los tratados que los británicos tenían con ellos. De ahí que ocupaban todas las tierras que encontraron, ya sea de los nativos o de la debilitada España o de México. Los de Estados Unidos no han cambiado simplemente. Y la corona de Castilla necesitaba la mano de obra, por eso hay tantos nativos y intento de civilizar y catolizar a hostias. Los nativos eran numerosos y sedentarios. En el caso de los americanos tuvieron que llevar negros porque le faltaba mano de obra. Acá en Brasil pasó lo mismo porque no lograban adaptar a los indígenas a los trabajos de la agricultura que querían hacer o de la exploración de oro. Por eso trajeron a los negros, a los africanos a Brasil y también por el comercio que hacía, que ganaba mucha plata. En esas vastas tierras los nativos eran escasos y además eran nómadas. Un poco de seriedad. No, parece que no le gustó lo que comentó la chica. Bueno, me gustaría ver qué dicen ustedes y me explicase mejor esas preguntas que hice, la diferencia entre la conquista y una masacre, que en realidad acá pone que España no hizo. Me gustaría saber un poco más, si están todos de acuerdo, los hermanos de Hispanoamérica, de Latinoamérica, también me gustaría escuchar un poco más, porque, bueno, por lo menos acá, por Latinoamérica, Hispanoamérica y Iberoamérica, nos cuentan otra historia. Santiago Brazuca, desde el sur de Brasil.